En este video vamos a hablar un poco sobre cómo se va a desarrollar la evaluación de tercer ciclo y diversificada en los colegios académicos para este año 2021. Primero, tenemos que reconocer muy bien que tenemos dos periodos. Esos dos periodos están divididos hasta finales de junio, el primero, ¿verdad?, cuando inician las vacaciones de medio periodo, y luego el otro que termina en diciembre, de mediados de julio a diciembre. Esos son los dos periodos escolares. Estos dos periodos escolares tienen un porcentaje de 50 y 50 para el promedio anual. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Bueno, en el primer periodo se va a dar una división que es un 55% de los guías de trabajo autónomo por medio de las evidencias que se van entregando al docente y dos instrumentos de evaluación sumativa. Estos dos instrumentos de evaluación sumativa, la fecha para aplicarlos lo determina la institución por medio del comité de evaluación. El docente trata en su medida de que sea un poco equitativo, ¿verdad? No quiere decir que va a poner un instrumento de 35 y el otro de 10, no, tal vez uno de 20, uno de 25, uno de 23% y el otro de 22. Eso va a depender mucho del docente, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de estos dos instrumentos más lo realizado en la GTA nos va a dar la nota del primer periodo, que corresponden a este 50%. Luego, en el segundo periodo es lo mismo y nos va a dar una nota para el segundo periodo. De eso, entonces yo realizo la sumativa del primero y del segundo y voy a tener el promedio anual. Ahí tenemos que reconocer muy bien. Ahora, en los colegios académicos, como podemos observar aquí, la mayor parte corresponden al grupo 1, en matemáticas, estudios sociales, español, ciencias, educación cívica. Corresponde al grupo número 1 que van a ser evaluados de esta manera, ¿verdad? Entonces hay que reconocer muy bien estos elementos. Tanto los estudiantes como los docentes lo tienen que tener claros. Ahora, es importante que hablemos sobre la educación bimodal. Los docentes tienen en sus planeamientos estos cuatro momentos que se van a desarrollar en el hogar y también en el colegio, ¿verdad? Como vemos aquí, la construcción, la aplicación del conocimiento, la clarificación del mismo, el desarrollo de la conexión, la colaboración. La educación bimodal requiere que el estudiante sea comprometido, pero si nosotros analizamos en el sistema educativo costarricense, la educación bimodal siempre se ha dado. ¿Por qué? Sí, porque siempre se le han asignado tareas a los chicos para que se lleven a su hogar, ¿verdad? Y esas tareas luego se le entregan al docente. De la misma manera, en el hogar el estudiante tiene que repasar y estudiar para poder realizar las diferentes pruebas que se le realizaban antes de que sucediera todo, ¿verdad? Estos cambios que se han dado. Pero ahora es sumamente importante el apoyo de los padres de familia en estos aspectos que se le asignan en la GTA para que el estudiante pueda trabajar, pueda desarrollar ese aprendizaje de manera en conjunta, ¿verdad?, con el educador. Ahora, uno de los elementos importantes que tienen que reconocer los estudiantes, padres de familia, es que se estipula que los docentes van a trabajar con todos los subgrupos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si el profesor tiene la 10.1 y esa 10.1 fue dividida en 10.1A y 10.1B, mientras tiene a la 10.1A presencial, que sean 10 estudiantes que van a estar en el aula, la 10B en ese horario dado por el centro educativo tiene que estar en la casa haciendo ese trabajo, tiene que estar haciendo lo que se le asignó para que después pueda llegar la 10B a la clase presencial. ¿A qué? A evacuar sus dudas y a trabajar los otros contextos que estábamos viendo. Entonces aquí claramente lo dice, ¿verdad? Entonces, en un mismo periodo de tiempo tendrá un subgrupo de manera presencial en su clase y uno o dos subgrupos trabajando a la distancia, ¿verdad? Siempre se utilizarán la GTA con los apoyos que se requieran, ¿verdad? Y el objetivo fundamental es de que las personas estudiantes puedan aprovechar al máximo ese espacio que se les está brindando de la presencialidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se desarrolle una interacción de los contenidos, de las habilidades y evacúen las dudas que se presentan, ¿verdad? Entonces,
es importante que reconozcamos que las evidencias de las guías de trabajo autónomo siguen un rol importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el instrumento que estamos utilizando para la mediación pedagógica en esta educación combinada, ¿verdad? Entonces van a trabajar parte de la guía en la institución y parte de la guía en el hogar, ¿verdad? Pero esto le va a permitir al docente recopilar información sobre cómo va el avance del estudiante. Pero es sumamente importante que tengamos presente esto. El tiempo en el que se disponga la persona estudiante para la resolución de la guía está a disposición del docente, ¿verdad? Entonces, eso va a depender del contexto y el escenario en que se devuelva el estudiantado, pero tiene un tiempo de ejecución. En este 2021 es muy diferente. No la entrego cuando quiero o al final no. Se entrega en el tiempo que ha establecido el docente. ¿Qué pasa si yo no la entrego? Ok, entonces, si no cumplo con la entrega indicada, ¿verdad?, debe presentar la justificación respectiva, ¿verdad?, dentro de los 3 días hábiles, ¿verdad?, siguientes a la reincorporación de la persona estudiante, ¿verdad? Justificar del por qué no la entregó. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que van más rezagados o que no van desarrollando los contenidos y las habilidades de la manera que se pretendía? Bueno, existe una GTA de realimentación que tendrán que hacer en el hogar para poder ir poniéndose al día con esto. Entonces es muy importante este nuevo aspecto que se nos brinda, que es una guía de realimentación para poder nivelar a aquellos estudiantes que se nos van quedando más rezagados, ¿verdad? Entonces, en esos elementos también nosotros nos encontramos que qué pasa, ¿verdad? Y cómo tengo yo esa nota, con lo que les mencionaba, la nota para pasar, porque se convierte no solamente en una evaluación formativa diagnóstica, sino sumativa, ¿verdad? Entonces, tercer ciclo principalmente tiene que ser superior a 65 y educación diversificada tiene que ser superior a 70. ¿De dónde obtenemos esa nota? Principalmente, ok, de la sumatoria de lo que les explicaba, del 50%, ¿verdad?, del primer periodo y el 50% del segundo periodo. Así obtengo yo la nota mínima, ¿verdad?, para poder lograr avanzar de año. Ahora, ¿qué pasa con el estudiante que no tenga la nota mínima? Bueno, pues tiene derecho a la estrategia de promoción. Entonces el estudiante tiene derecho ahora a presentar 2 estrategias que son asignadas dependiendo el nivel, ¿verdad? Van a ser o en diciembre, ¿verdad?, una, o en febrero, pero si la modalidad es semestral, tienen que hacerla en junio o julio, ¿verdad?, dependiendo. Y tienen que tener en esa estrategia de promoción la nota mínima de un 65. También es importante tomar en cuenta que quienes además pueden optar por esa estrategia de promoción, bueno, hay que reconocer principalmente en las guías de trabajo autónomo que tienen que haber entregado por lo menos el 80% de todas las guías que se le han asignado. Para eso el docente lleva el control, ¿verdad? Entonces ahí, con esa estrategia de promoción, el estudiante prácticamente viene siendo lo que se conocía como la prueba de ampliación, nada más que antes tenían tenían derecho a 2 y para obtenerlas, pero esto nos va a permitir tener un mayor conocimiento de cómo va a ser ese proceso de evaluación para este 2021.